Bueno, la siguiente intervención me corresponde presentar a Francisco Romero Caro. Para mí es una presentación un poco especial. Francisco estudió en la Universidad Carlos III de Madrid, pero realizó la tesis doctoral en la Universidad del País Vasco sobre lo que concluyó en una publicación, en un libro magnífico, excepcional, que ha tenido una gran repercusión y un gran éxito, precisamente sobre el sistema federal canadiense, y con el que obtuvo el premio de la Fundación Manuel Jiménez Abad. Tuve el honor y el placer de dirigir la tesis de Francisco y desde luego en ese proceso aprendí mucho con él. En estos momentos Francisco es uno de los problemas de nuestra universidad. Francisco es de Cádiz, no habla euskera. Francisco en estos momentos es Senior Researcher en EURAC Research en Bolzano, y me temo que no podremos recuperarlo para la Universidad del País Vasco, salvo que se flexibilice la política lingüística de nuestra universidad, cosa que me parece absolutamente indispensable, pero me parece que podemos perder toda esperanza, como a la puerta del infierno Dante. Francisco, tienes la palabra. También aprendí yo mucho durante aquel tiempo. Buenos días. Lo primero, por supuesto, agradecer a los organizadores del curso por la invitación y también a la Universidad del País Vasco, que, como Alberto decía, fue mi casa hace algún tiempo. Bien, mi intervención fundamentalmente versará sobre los retos del sistema federal de Canadá, no solo durante la pandemia, sino también con posterioridad a la pandemia. La pandemia como evento de naturaleza global desconocía evidentemente de la organización territorial de los estados. Afectó por igual a estados de naturaleza federal, a estados de naturaleza unitaria. Y incluso igualmente en el interior de un sistema federal, la pandemia, por su propia naturaleza de emergencia sanitaria, no distinguía entre las fronteras internas en el interior de un estado como Canadá. Por lo tanto, en Canadá podemos encontrar, si ponemos la lupa, dos modelos de reacción a la pandemia. Un modelo de contención basado en evitar la propagación, evitar los contactos, que es el modelo de lo que se denominó la burbuja atlántica. Las 4 provincias atlánticas establecieron una serie de restricciones que impedían que se entrara en esas provincias desde el resto de Canadá, salvo que uno fuera residente en ellas, y siempre bajo una cuarentena estricta de 14 días. E incluso durante el punto álgido de la pandemia también cerraron la frontera en el interior de estas provincias contra una estrategia de mitigación. Una estrategia de mitigación de lo que vimos, por ejemplo, en España o en la mayoría de países europeos. Una serie de indicadores de presión hospitalaria, de índice de contagios, y se aplicaban o inaplicaban una serie de restricciones. Por lo tanto, dos tipos de reacción a la pandemia dentro de un mismo estado, dado que la competencia sobre sanidad pertenece al segundo nivel. En Canadá pertenece a las provincias. Un Canadá que afrontó la pandemia sin declarar el estado de emergencia. El estado de emergencia es algo muy excepcional en Canadá y únicamente se ha declarado 2 veces. Uno bajo la ya derogada Ley de Medidas de Guerra por parte de Trudeau padre, cuando el secuestro de Pierre Laporte y una serie de atentados del Frente de Liberación de Quebec, y un segundo caso por su hijo. Parece que las medidas de emergencia en Canadá son cosas de familia, que mencionaré a continuación. Pero en Canadá no se declaró el estado de emergencia a nivel federal durante la pandemia. El gobierno federal consultó en los inicios de marzo de 2020, como establece la ley de emergencias actualmente en vigor con las provincias, la oportunidad de declarar el estado de emergencia. Las provincias le dijeron al gobierno federal que no, que ellas podían con sus propias competencias atajar la situación. De hecho, todas las provincias declararon sus estados propios de emergencia sanitaria para poder hacer frente a la pandemia, fundamentalmente para agilizar, como nos decía el profesor Sommerman, la toma de decisiones, empoderando al Ejecutivo sobre el Legislativo.
Paradójicamente, en Canadá se declaró el estado de emergencia como consecuencia de la pandemia, pero no como resultado de la pandemia. En el año 2022, como una serie todavía en Canadá todavía existían una serie de medidas restrictivas derivadas de la pandemia y se produjo una manifestación, un bloqueo con un convoy de camioneros de la capital federal, especialmente de donde se sitúa el Parlamento Federal. Y tras que la policía de Ottawa fuera incapaz de disolver la protesta, el gobierno federal acabó declarando el estado de emergencia, movilizando al ejército para poder retirar los camiones y volver la normalidad a la almenda central de la capital federal. Paradójicamente, lo que no fue necesario durante la pandemia fue necesario en la post-pandemia. La pandemia en Canadá y probablemente en otros estados de naturaleza federal ha actuado como un acelerador de dinámicas ya preexistentes, como ha acrecentado dinámicas preexistentes. Y una de ellas es la cooperación federal. Canadá como un sistema federal cooperativo con, podemos denominarlo, altos niveles de cohesión, si queremos utilizar el término que la profesora Popelier se refería antes, o de cultura federal, de lealtad federal, por seguir el término que nos mencionaba el profesor Sommer. Cooperación en, por ejemplo, el gobierno federal puso a disposición de las provincias el ejército. Y tanto, por ejemplo, Ontario como Quebec reclamaron la intervención del ejército federal, fundamentalmente en residencias de ancianos, para llevar a cabo determinadas labores que las provincias dentro de sus competencias no eran capaces de llevar a cabo. Esta cooperación también se vio, por tanto, en esta decisión del gobierno federal de consultar a las provincias sobre la oportunidad de declarar el estado de emergencia. Otra de estas dinámicas que también acrecentó la pandemia es el poder de gasto federal. Esta facultad no reconocida por la Constitución, pero sí en la práctica del gobierno federal canadiense de gastar dinero en competencias que son exclusivas de las provincias. Y aquí lo que vimos durante la pandemia fue fundamentalmente podríamos decir, un reparto de papeles consentido por los dos niveles. Mientras que los gobiernos provinciales se ocuparon de la reacción en el campo sanitario a la pandemia, el gobierno federal, de manera similar a como sucedió en Alemania, dada su mejor posición financiera, se encargó del alivio económico a la pandemia. Medidas de income support, medidas de alivio de la carga financiera a pequeñas empresas, medidas de aplazamiento de deuda, de impuestos, etc. Por lo tanto, un uso de la gran facultad, los grandes poderes en materia tributaria que tiene el gobierno federal de Canadá para dar respuesta a la pandemia. Por supuesto, el gobierno federal también llevó a cabo medidas en el ámbito, podríamos decir, sociosanitario dentro de sus competencias en relación con restricciones de entrada a Canadá, medidas fitosanitarias en puertos, aeropuertos, etcétera, pero fundamentalmente una respuesta en el plano económico. Una pandemia que llevó en Canadá a eventos que quizá en un contexto europeo nos podría parecer más extraño, aunque quizá en España paradójicamente también se dieron, pero que es producto de otro de los grandes retos que creo que tiene el sistema federal de Canadá en la actualidad, que es paradójicamente un reto que los creadores de la Confederación en 1867 ya querían atajar, que es la fragmentación interna de Canadá. Si ponemos la lupa sobre Canadá, Canadá sigue teniendo una importante fragmentación interna. Las fronteras entre provincias existen realmente en la práctica en algunos campos. Y durante la pandemia, no solo las provincias atlánticas cerraron sus fronteras internas impidiendo la movilidad. Quebec y Ontario, la provincia de Ontario, declaró en un momento el cierre de sus fronteras internas, con Manitoba hacia el oeste y con Quebec hacia el este, hasta el punto de que desplegó a la policía provincial en los puentes que separan Ottawa de Gatineau y
solo le faltó una aduana, pero introdujo verdaderos controles fronterizos en los que se pedía la documentación para poder cruzar. Paradójicamente, el sueño de muchos soberanistas del año 95 de una frontera entre Quebec y Gatineau lo trajo la pandemia en este momento, por lo cual algunos nostálgicos del pasado estarán contentos. Canadá tiene graves problemas, a mi modo de ver, de fragmentación interna fundamentalmente en términos de unidad económica, que es paradójicamente algo que se intentó en el siglo pasado atajar. De hecho, la Constitución canadiense otorga al gobierno federal un título de comercio de abasto, una cláusula Trade and Commerce redactada en términos muchísimos más amplios que la Commerce Clause estadounidense. Pero la interpretación de los tribunales, primero del Privy Council británico, luego del Tribunal Supremo, ha ido estrechando el alcance de esta cláusula, mientras que el Tribunal Supremo ha permitido prácticamente a los Estados Unidos anclar cualquier poder a la Commerce Clause a favor del gobierno federal. Canadá cuenta con 10 provincias y 3 territorios y tiene 14 reguladores diferentes del mercado de valores, uno por provincia y territorio más uno a nivel federal. Y el Tribunal Supremo ha confirmado esta división porque el título provincial de Derecho Civil y materias de índole local pertenece a las provincias. Igualmente, en Canadá existen restricciones de comercio interno, por ejemplo, en algo muy trivial, como son las importaciones de bebidas alcohólicas entre provincias. Y hace unos años se produjo el caso de un ciudadano de, creo recordar, Nueva Escocia, Nuevo Brunswick, lo mismo es, que fue a Quebec, compró bebidas alcohólicas porque en Quebec tienen menos impuestos, son más baratos, llenó el maletero y cuando cruzó el límite provincial fue parado por la policía porque llevaba más de lo que la ley provincial permite. Fue multado y le fue requisada la mercancía. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo estimó que esta ley provincial es constitucional. La Constitución canadiense prohíbe las barreras arancelarias, pero no dice nada de las restricciones de carácter no arancelario. Hasta el punto de que en Canadá a veces es más fácil importar determinados bienes desde el otro lado de la frontera de los Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y México o con el CETA de la Unión Europea que importaciones entre provincias. Siguen existiendo barreras económicas, restricciones de licencias, incluso algunas barreras han existido entre determinadas provincias en materia de reconocimiento de títulos universitarios, por tanto barreras a la movilidad del trabajo. Un Canadá que requiere de cooperación para afrontar las crisis del futuro. Y el mayor ejemplo lo hemos tenido en los últimos, tristemente, las últimas semanas, la oleada de incendios en el norte y en el oeste de Canadá. Los incendios, al igual que la pandemia, desconocen totalmente de las fronteras entre provincias y territorios o de la jurisdicción entre las provincias y el gobierno federal. Y aquí sí que hemos visto de nuevo una importante cooperación y de nuevo un reparto de papeles con el gobierno federal dando soporte, dando alivio económico, las provincias poniendo medios materiales para extinguir estos incendios. Una unidad económica que también se manifiesta, una falta de unidad económica, mejor dicho, en relación con los recursos naturales, en relación con los oleoductos. Canadá es un productor importante en el mercado mundial de petróleo y tiene la particularidad de que casi toda su producción petrolífera se concentra en la provincia de Alberta, que es una provincia sin salida al mar. Por tanto, requiere de construcción de oleoductos bien hacia el Pacífico por la Columbia Británica, bien hacia Quebec para exportar por el Atlántico. Pero estas dos provincias no quieren oleoductos porque no son buenos para el medio ambiente. Alberta ha reclamado en muchas ocasiones al gobierno federal que use su competencia para declarar esas infraestructuras de interés nacional para Canadá y por tanto que pasen a ser de competencia federal. El gobierno federal nunca lo ha aceptado. Lo más que llegó es a comprar el proyecto hacia la Columbia Británica, que es el único que se está construyendo. Alberta lo entiende como una falta de cooperación, como que se perjudica, se impide el desarrollo económico de Alberta. Y ello ha generado, de nuevo igual, de padre a hijo, un sentimiento similar al que se produjo en los años 70, esta alineación del oeste, un sentimiento de frustración, de rechazo hacia el resto de Canadá. Y ha llevado al gobierno de Alberta a aprobar esta norma, la Sovereignty with a United Canada Act,
por cierto se denominó Bill 1, Ley 1, que es una ley que básicamente permite a Alberta ignorar cualquier normativa federal cuando entiende que ésta sea contraria a sus intereses o cuando entiende que desborda el marco constitucional. Quizá Alberta debería explicarnos si la premier Danielle Smith, quién es en Alberta el competente para determinar que una ley va contra sus intereses o, peor todavía, que desborda el marco constitucional. Para eso está el Tribunal Supremo de Canadá. Bien, esto ha llevado a que el mayor desafío a la unidad territorial de Canadá hoy en día, o quizá el movimiento nacionalista más importante, no sea el de Quebec, sea el de Alberta. Un movimiento que no reivindica una lengua diferente, una cultura diferente, pero sí un nacionalismo económico, un nacionalismo, podríamos decir, ideológico de enfrentamiento hacia el gobierno liberal de una sociedad especialmente conservadora, que le ha llevado a, aunque desde Alberta tanto se haya criticado al soberanismo de Quebec, a aprender y a mimetizar las técnicas del soberanismo quebequés en los años 80 y en los años 90. Incluso hasta en unas formas, no sé si de forma voluntaria o quizá no, pero la norma se llama Sovereignty Within a United Canada Act, que paradójicamente es la misma terminología que la Cámara de los Comunes usó para reconocer que los quebecuas forman una nación within a United Canada. Denominar la Bill 1, Ley 1, la primera ley del periodo de sesiones, la Ley 1 de Quebec, fue el proyecto de protoconstitución de un Quebec independiente en el año 95, si el referéndum hubiera sido favorable. Desde el oeste, desde Alberta, desde Saskatchewan, se ha criticado siempre el artículo 33 de la Constitución de Canadá, la cláusula notwithstanding que permite inaplicar ciertos derechos durante 5 años por parte de las asambleas legislativas de las provincias o también del gobierno federal, aunque este nunca lo haya usado. Pues bien, esta Sovereignty Act no es más que una sección 33 a lo grande, que no solo permite inaplicar ciertos derechos de la Carta de Derechos y Libertades, sino cualquier norma del gobierno federal. Probablemente el Tribunal Supremo tendrá algo que decirnos al respecto. Alberta también, por ejemplo, dentro de su desafío al gobierno federal, celebró, y quizá en España esto a alguien le pueda llamar la atención, un referéndum acerca de derogar el artículo 36 de la Constitución de Canadá, el programa de solidaridad interterritorial. Mañana tendremos una mesa que precisamente versará sobre este tema. Alberta es la provincia per cápita más rica de Canadá con diferencia, gracias a su industria petrolera. Y Quebec en términos absolutos es la que más recibe, dado su población y dado que está atrasada económicamente con respecto a la media. Alberta entiende que el programa de nivelación no es más que una recompensa a Quebec por permanecer en la federación, el chantaje del soberanismo con la independencia para recibir recursos económicos. Y celebró este referéndum sin ninguna competencia más allá de una mera crítica política sobre la posibilidad de derogar de la Constitución de Canadá este programa de solidaridad interterritorial. El referéndum fue favorable, el gobierno federal simplemente lo ignoró. Alberta describió esta continuidad del sistema de nivelación y más en los términos actuales como a slap in the face, una bofetada en la cara, escribió Jason Kenney, entonces primer ministro de Alberta. Bien, Alberta, por lo tanto, como la integración de Alberta, el sentimiento de rechazo hacia el oeste, no es sorprendente que el gobierno de Justin Trudeau, incluso cuando ha tenido mayoría absoluta, no ha contado con un solo diputado por la provincia de Alberta. Todos los diputados de la provincia de Alberta eran del Partido Conservador. Veremos si este movimiento se mantiene, si en las próximas elecciones federales hay cambio de gobierno, pero Alberta como principal reto en materia de integración territorial. Y dicho esto, como última cuestión a tratar, habrá quien preguntará, bueno, pero ¿y Quebec qué? ¿Y qué sucede en Quebec? No diré ni muchísimo menos que el movimiento soberanista en Quebec esté derrotado, ni muchísimo menos. Hablé hace algunos meses con un diputado federal actualmente del Bloc Quebecois, que por supuesto negaba y decía que todavía ellos se mantienen en niveles del 40% de apoyo. Me parece quizá demasiado optimista. Pero en Quebec asistimos también a una consolidación de un fenómeno que se viene produciendo en los últimos años, como es
el cambio de vectores, el cambio de elementos nucleares en la identidad nacionalista de Quebec. Tras la Revolución Tranquila, la identidad quebecois se configura en torno a la lengua francesa y a la defensa de las instituciones de la provincia. Y deja detrás a la Iglesia Católica como elemento vertebrador de Quebec y deja detrás a la religión. Bien, la religión ha vuelto a configurarse como un elemento esencial del nacionalismo, de la identidad propia de Quebec. La religión, la negación de la religión, la laicidad. Y en los últimos años, con el gobierno de François Legault, hemos venido a consolidar una dinámica que ya se inició con Pauline Marois y con los gobiernos del Partido Liberal de Philippe Couillard, con la ley de laicidad, como es la necesidad de consolidar Quebec como una sociedad laica, por supuesto con mucha influencia del modelo francés, y una sociedad laica no como rechazo realmente a la Iglesia Católica, sino como rechazo a determinados elementos de la religión musulmana, fundamentalmente traídos por la inmigración. Una ley de laicidad que prohíbe a los funcionarios en posición de autoridad el porte de símbolos religiosos. Funcionarios en posición de autoridad, véase policías, funcionarios de instituciones penitenciarias o profesores. Y por tanto, un porte de símbolos religiosos que efectivamente afecta casi exclusivamente a aquellos que profesan la religión musulmana, con alguna excepción a los de la religión judía que portan la kipá, y es raro encontrar quien porte un crucifijo ostentoso. Por lo tanto, una prohibición de porte de símbolos religiosos que se ha conformado como un elemento nuclear de esta identidad quebecois y, pese a ser rechazada en el resto de Canadá como elemento excluyente, defendida por tierra, mar y aire por parte del gobierno de Quebec, hasta el punto de que protegió esta disposición, esta ley, con la cláusula notwithstanding para evitar una sentencia favorable, para poder inaplicar una sentencia favorable por parte de los tribunales. Pues bien, todavía el Tribunal Supremo no se ha pronunciado, se han pronunciado tribunales inferiores que han validado la ley únicamente con dos excepciones. Una, que no se aplica a la Asamblea Nacional de Quebec. Paradójicamente, la Asamblea Nacional de Quebec puede mantener el gran crucifijo que tiene presidiendo la Asamblea, y otra, bastante interesante, que no se aplica a las comisiones escolares de la minoría anglófona. Las comisiones escolares de la minoría anglófona no tienen por qué aplicar la norma y tienen facultad para decidir si la aplican o no en virtud de sus derechos educativos propios. Por lo demás, y ya para terminar, un Quebec en relación con la integridad, con la integración de la diferencia, podríamos decir, atrapado en debates del pasado. La Asamblea Nacional de Quebec hace pocos, ahora algunos meses, creó una comisión de investigación sobre el gasto del gobierno federal durante el referéndum de 1995, para ver si violó, que seguramente, estoy de acuerdo que el gobierno federal violó la norma electoral de Quebec en materia de gasto, pero es un debate que hace 30 años podría tener sentido, hoy en día no. O un Quebec que todavía da vueltas a modificaciones mínimas en relación con la rotulación comercial en lengua distinta del francés, que el caso Ford en el año 92 ya quizá nos dejó atrás. Por lo tanto, un Quebec que sigue andando en esta senda de una mayor cooperación con Canadá, una mayor cooperación precisamente que le ha permitido conseguir asimetrías del modelo federal, por ejemplo, incluso en el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, que no podían haberse imaginado en otros tiempos, pero un Quebec que parece haber entrado en una etapa donde la dicotomía secesión, federalismo no es la prioridad de la sociedad quebequesa actual, y ello también ha provocado un cambio en el sistema de partidos. La dicotomía en el gobierno ya no es Partido Liberal de Quebec sumido en una crisis galopante, Parti Québécois. Si la crisis del Partido Liberal de Quebec es importante, la crisis del Partido Québécois, del Parti Québécois, no se queda atrás. Veremos si Pierre Saint-Paul Plamondon es capaz de sacarlo de
de su letargo. Por lo tanto, un Canadá que afronta una serie de retos en los que la cooperación, en los que el diálogo, en los que el fortalecimiento de su sistema de relaciones intergubernamentales cobra un papel clave. Un Canadá que sigue presentando, por tanto, problemas, fundamentalmente lo relativo con la unidad económica, pero que la pandemia le ha servido como acelerador, como acrecentador de dinámicas ya preexistentes y en los que sus elevados niveles de, por volver a los términos anteriormente mencionados, de cohesión, sus elevados niveles de cultura federal le han permitido atajar con un, podríamos decir, un relativo éxito, tanto la gestión de la pandemia como la gestión de la pospandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Realmente interesante las cuestiones que nos has planteado.